Puntos clave del ERGE en pediatría, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a iniciar con algunas definiciones. Reflujo va a ser el paso de contenido gástrico hacia el esófago. Regurgitación va a ser este mismo reflujo o el paso o el reflujo que este tiene que producir sin ningún tipo de esfuerzo o de arcada, es decir, totalmente involuntario. Y regurgitación infantil funcional tiene que cumplir con ciertos criterios. En primera, va a ser normal de los 3 a los 12 meses y tiene que tener este niño de 3 a 12 meses 2 o más regurgitaciones al día por 3 semanas. Eso es, es como lo podemos identificar como una regurgitación infantil funcional. Y además de estos criterios numéricos, tiene que cumplir con las características de no presentar fallas para crecer, no presentar hematemesis, apnea, dificultad para alimentar, disfagia o aspiración pulmonar. Entonces, básicamente, no tiene que haber ninguna patología y tienen que ser 2 o más regurgitaciones al día por 3 semanas, de 3 a 12 meses, recordar. En cuanto a la epidemiología, tenemos que 2 tercios de los niños de menos de un año van a tener reflujo, pero va a ser un reflujo fisiológico. Y de estos 2 tercios, 1% va a seguir o van a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, muy importante recordar eso. En cuanto a factores de riesgo, tenemos pues básicamente anomalías anatómicas, ¿no? Entonces vamos a tener fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, hernia yatal. Entonces casi todo es anatómico. En cuanto a la diferenciación entre un reflujo fisiológico y una enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a tener que el fisiológico, tenemos aquí fisiológico y acá ERGE. El fisiológico, como lo mencionábamos hace unos momentos, se va a producir sin arcada. Además, no va a tener patologías respiratorias asociadas. Entonces, no patología respiratoria, no va a afectar al peso y al crecimiento, entonces peso y crecimiento totalmente normal, y este se va a resolver a los 18 meses. Entonces, resuelve a los 18 meses. Y en el caso del ERGE, sí va a ser un reflujo que se produzca con arcada, va a tener o a estar asociado a neumonías de repetición, va a tener retraso en el crecimiento y también una disminución en el peso, entonces van a estar estos disminuidos, y si se presenta en mayores de 18 meses también lo podemos considerar una enfermedad. ¿Por qué? Porque dijimos que el fisiológico remitía a las 18 semanas. En cuanto a la clínica, bueno, pues tenemos síntomas típicos que van a ser los síntomas digestivos, como pueden ser regurgitación, vómitos, disfagia, pirosis, hematemesis, y también vamos a tener síntomas extradigestivos o atípicos, que, bueno, podemos englobarlos como no digestivos, donde vamos a tener síntomas respiratorios como apnea, cianosis, estridor, tos crónica y otro tipo de síntomas como irritabilidad o retraso en el crecimiento. El diagnóstico, primero tenemos que descartar ciertos diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a descartar la alergia a la proteína de leche de vaca, entonces vamos a hacer diferenciales. Tenemos que descartar la alergia a proteína de leche de vaca con una prueba diagnóstica a través de darle al bebé una fórmula con las proteínas hidrolizadas. Y bueno, si se le quita el reflujo, quiere decir que sí tenía la alergia a proteína de leche de vaca. Y también tenemos que hacer el diferencial con el reflujo fisiológico, donde tenemos nada más que espesar la fórmula, que es parte de las medidas iniciales que tenemos que poner igualmente en el ERGE. Y bueno, los estudios que podemos realizar. Ahora sí, van a ser, en primer lugar, puede ser una serie serie esófago-gastrointestinal o esófago-gastroduodenal para pues evaluar si hay alguna anomalía anatómica. Entonces, estos son estudios contrastados. Podemos hacer también pHimetría, que va a ser el gold standard, donde un pH de menos de 4 en el esófago nos va a hacer el diagnóstico. También podemos hacer una impedancia intraluminal para valorar la competencia del esfínter esofágico inferior y una endoscopía, sobre todo para valorar ya datos de esofagitis o de esófago de Barrett. Y aquí también tendríamos que tomar una biopsia. Eso en cuanto al diagnóstico. Y por último, el tratamiento lo vamos a dividir en 3. En un tratamiento no farmacológico,
en un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. Y ese es justo el orden que van a tomar. Entonces, en el no farmacológico, como bien dijimos, vamos a primero intentar, pues con medidas como espesar la fórmula, dormir de lado, intentar que el bebé baje de peso y etcétera, ¿no? Entonces, esas son las medidas generales. Después pasamos al tratamiento farmacológico, en donde vamos a usar inhibidores de la bomba de protones por 2 semanas. En caso de que no mejore después de estas 2 semanas, podemos ahora sí proceder a la referencia. Nuestro IVP de primera línea va a ser el omeprazol. Y el tratamiento quirúrgico pues va a estar reservado como última línea de tratamiento. Y esto sería todo en cuanto al alergia en pediatría. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.